¿cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes, ¿tienen calor? Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina con un calor del día. Mucha gente se ha sorprendido porque han sido bastante fuertes los aguaceros, así es que tenemos invitados, señores, tenemos invitado en esta tarde y es nada más y nada menos que al ministro, director de la Dirección General de Aduana. En este momento, bueno, pues es bastante interesante, sobre todo porque hay tantas cosas en agenda. Dirige una de las instituciones recaudadoras del Estado. Y bueno, los retos del gobierno, el manejo de su equipo respecto a la propuesta de reforma que ha pasado con todo el sector económico, el acercamiento con una entidad que como aduana tendrá que jugar un papel bastante importante. Buenas tardes a Eduardo Sanz Lobatón, que está con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, muy contento de estar aquí. Lo hemos intentado varias veces, pero aquí el que está el amigo de ustedes, Yayo, eso de que de ministro y director, eso es una condición pasajera. Las 3 veces que no pudiste venir fue por intervenciones de Graimer. ¿Qué pasó? No, ¿Cómo así? Graimer y yo somos amigos de larga data, pero muy contentos de estar con ustedes y la verdad es que vivimos tiempos muy, muy emocionantes en República Dominicana. Yo creo que lo que ha sucedido estos casi 4 años de la nueva conducción del Estado que Luis Abinader ha encabezado, tienen a la economía dominicana, se habla en otros litorales del mundo del milagro dominicano. O sea, nosotros asumimos un proceso de pandemia y de gran dificultad sin precedentes en el mundo entero. Y somos la economía de América Latina que más ha crecido, recuperamos con tiempo récord nuestra salud pública, nuestro turismo, nuestra estabilidad. Y la República Dominicana somos uno de esos oasis en Latinoamérica. Y evidentemente el milagro dominicano ahora tiene que convertirse en la realidad dominicana. O sea, 3, 4 años de este proceso de recuperación todavía no son suficientes. La visión que tiene Luis, que tenemos nosotros, es de que el crecimiento económico por sí solo no puede ser un objetivo. Tiene que venir acompañado del crecimiento humano, tiene que venir acompañado de que la República Dominicana pueda desarrollar su potencial, que pueda abrazarse con su diáspora en otras partes del mundo, que podamos construir una sociedad de oportunidades. Y yo creo que eso es de lo que se trata. Yo creo que la generación que nos toca hoy dirigir los destinos de este país, ustedes desde estos medios de comunicación que hacen un gran trabajo, que son profundamente influyentes. Yo a veces les digo a algunos amigos que ustedes con un micrófono enfrente quizá pueden hacer más de lo que hacemos nosotros en nuestros escritorios. Y yo al final soy un optimista de este país, soy un optimista de lo que está pasando. Y creo que como lo acaba de decir la sociedad dominicana, en casi un 60%, vamos por buen camino. Y esas bonanzas, ¿cómo pueden mostrarse en cifras? Cifras por concepto, por ejemplo, de recaudación y, por supuesto, de exportación. ¿Cómo podemos verla en términos de las cifras? La primera vez es que de manera consistente los ingresos tributarios en estos últimos años han recibido un nivel de robustez o de fortaleza que es reconocido por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial. Y le voy a dar algunos ejemplos. Cuando nosotros llegamos a la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Aduanas representaba entre el 17 y el 18% de los ingresos del Estado. Hoy consistentemente estamos representando el 25% de los ingresos del Estado. Éramos alrededor del 2.8% del PIB nacional, hoy somos casi el 5%. Eso quiere decir que en términos porcentuales hemos incrementado significativamente el porcentaje de las aduanas en el país. Y eso diría cualquiera, bueno, eso es eficiencia, fácil. No, todo lo contrario, porque la tendencia del mundo es a que los ingresos de las aduanas bajen, porque el mundo se mueve hacia el libre comercio. Y el libre comercio elimina los aranceles que cobramos las aduanas. Entonces, eso es aún más significativo. Y esos números, consistentemente estamos exportando más de $1.000 millones mensuales.
que eso también es una cifra récord que había pasado de manera esporádica, pero por nosotros por más de 10 meses logramos eso, que obedece a la fortaleza de nuestras zonas francas, a la inventiva que hay ya en la economía dominicana, y estamos ya sobrepasando los 250 mil millones de pesos en recaudación aduanera. Nos estamos acercando a esa cifra tope. En nuestra administración llegamos a los 200 mil millones de pesos por primera vez, ahora estamos llegando a los 250 mil millones, y eso ha sido una lucha titánica, introduciendo tecnología a nuestros procesos, eliminando discrecionalidad, y eso ha merecido el reconocimiento. Justamente ya por ahí va mi pregunta, ¿qué se ha hecho diferente para poder eficientizar las recaudaciones? Bueno, me corrige, ustedes son el principal recaudador de ITEVIS también. Nosotros somos evidentemente la puerta de entrada al país, y entonces el primer ITEVIS se declara en la Dirección General de Aduanas, y eso no solo es un porcentaje importante de la recaudación, sino que al mismo tiempo sirve de referencia a lo que luego se declara en la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, ¿qué ustedes han hecho para subir las recaudaciones en términos generales de un 16% a un 25%, que es prácticamente casi duplicar las recaudaciones en tan solo 4 años? ¿Cuál es la magia en este caso? Mira, lo primero es que hubo un plan de trabajo que con el apoyo del presidente Abinader hemos podido llevar a cabo. Nosotros encontramos la aduana con una ley de 1942. Esa ley tenía una serie de oportunidades de mejora o de faltas administrativas que era muy difícil llevar a cabo cambios. En el 2021, después de un proceso de consenso larguísimo, después de muchísimas cosas que hubo que enfrentar, tenemos una nueva ley general de aduanas que incorpora muchísimas habilidades que no teníamos antes para usar la inteligencia artificial, para la colocación de tecnología. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a aduana, solo el 40 y tanto % de la mercancía que entraba y salía del país era revisada por tecnología de rayos X. Hoy más del 90% de lo que entra y sale del país es revisado por tecnología de rayos X, porque superamos un litigio del que muchos de ustedes han oído hablar, que tenía más de 20 años en el puerto de Jaina, que no permitía que se instalaran rayos X. Hicimos una alianza público-privada, conseguimos una donación de estos equipos en el sector privado, y eso ha relanzado ese puerto. Lo hemos hecho también con el puerto multimodal de Caucedo, lo hemos hecho con el puerto de Puerto Plata, lo hemos hecho con el aeropuerto de Punta Cana, con el aeropuerto del Cibao, y lo seguimos haciendo en el aeropuerto de las Américas también. En todos estos lugares hemos instalado tecnología de punta que permite que la mercancía salga de manera más ágil de nuestros puertos, lo cual elimina la discrecionalidad. ¿Cuál es el gran problema que teníamos en los muelles en los aeropuertos? Que cuando un furgón te duraba 3 semanas, te duraba 2 semanas, bueno, venían las cosas que permiten la discrecionalidad, y ahora el promedio de despacho que hemos sido, o sea, somos usados de ejemplo para ahora mismo en Colombia. Nos acabamos de ganar un premio de las agencias de Latinoamérica como de las agencias que mejores servicios damos gubernamentales de toda Latinoamérica, porque hemos reducido el tiempo de despacho de 9 días, que era el promedio, estamos en 2 días y 12 horas. Eso es un ahorro increíble para todo el que hace negocio en la República Dominicana. Se avecina, por supuesto, el tema de la reforma fiscal. Ya tú has dicho que aduana aporta alrededor de un 5% del PIB. Ajá. Mucho. Mucho. La reforma fiscal anda, el promedio se dice que deberíamos recaudar un adicional 4% más del PIB a los ingresos del gobierno. Tú que formas parte del gabinete económico, ¿por dónde andan los tiros en materia de cómo que se va a buscar ese 4%? ¿Rebajando los temas de las excepciones o aplicando una base más amplia de las tributaciones, los fiscales, la fiscalidad? Mira, Greimer, la Dirección General de Aduanas no traza política económica, nosotros la aplicamos. Entonces, lo que a nosotros, si estamos en la Dirección General de Aduanas, porque hay que entender que se pueden prever cambios ahora el 16 de agosto, ese es lo que se estila en la cultura política dominicana. Nosotros vamos a estar donde el presidente Abinader así lo decida, porque a mucha honra y con mucho orgullo y con mucho afecto, yo soy miembro del equipo de Luis Abinader, del equipo de trabajo de Luis. Yo entiendo que nosotros, las agencias tributarias, tendrán que aplicar lo que finalmente surja. Sí surge, porque eso es una decisión que desde mi punto de vista yo no tengo información de que se haya tomado, cuándo, cómo y de qué manera. O sea, nosotros sí
tendremos que aplicar lo que salga del Congreso Nacional finalmente. Ahora, yo creo que de lo que se trata es de que todos reconozcamos que necesitamos cada vez más, o sea, es como una carrera que nunca termina, de ser más eficientes, ser más humildes en la administración de los recursos públicos, ser más frugales, ser más conscientes de que este país tiene que usar sus recursos lo mejor posible. Y si tú ves la ideología que el gobierno de Luis ha traído al país con el tema de la transparencia, con el tema de tratar de poner en el tapete de nuevo que cada centavo público, tanto los administradores como los contribuyentes, como los ciudadanos comunes, tienen que respetarlo lo más posible. Oye, una cosa. Por más vueltas que demos, que hay un problema general en la estructura estatal, que es la corrupción. El aprovechamiento de las funciones para lo que mandan y la posibilidad de negociación. ¿Ese incremento de ustedes representa alguna superación de prácticas que no lo permitían? Mire, definitivamente, cuando en cualquier proceso de administración pública se eliminan la voluntad del funcionario, que es otra manera de llamarle discrecionalidad. Por ejemplo, cuando yo llegué a la Dirección General de Aduanas, las primeras llamadas, eran siempre con las multas que tenían los contribuyentes. Cuando tú haces una declaración con un error o con algún indicio de falsedad, pues entonces las instituciones tributarias como la DGI y la DGA te multan. Entonces lo primero era que llamaban porque la antigua ley permitía la reducción de casi ese 80% de la multa con un lapicero de manera discrecional. Yo decía a modo de chanza y no de tanta chanza que el director de aduana era una especie de rey Midas. Y lo que nosotros hicimos fue que instituimos un comité de multa, que instituimos un proceso de debido proceso y las multas ya son evaluadas en la Dirección General de Aduana como son evaluados los préstamos en los bancos comerciales. O sea, usted tiene una multa, dependiendo de su historial, dependiendo de su comportamiento, esa multa tiene unos parámetros para ser reducido. Entonces, eso elimina, evidentemente, discrecionalidad, elimina errores, elimina muchísimas cosas, porque ya no es lo que decida Yayo, ni lo que decide un gerente. Hay una política en ese sentido. Lo mismo que los rayos X. En el año 2019-2018 se incautaron entre 3 y 4 toneladas de ilegalidades y estupefacientes. En el año 2022 se incautaron 22 toneladas. Eso es prácticamente 10 veces más. Tú me dirás, ¿pero y cómo es posible? Bueno, porque había rayos X, porque había tecnología. Entonces, la tecnología, evidentemente, ahora nosotros tenemos por primera vez inteligencia artificial en nuestros muelles. Cuando la gente me oye decir eso, dicen, ¿pero cómo así? Bueno, que antes tú abrías la carga al ojo por ciento. Ábreme ese furgón, ábreme aquel furgón, déjame ver. Aleatoriamente. Porque la gente no entiende. O sea, es imposible para cualquier aduana de cualquier parte del mundo abrirlo todo. Tú no lo puedes abrir todo, no lo puedes contar todo. De la misma manera que cuando usted se desmonta en cualquier aeropuerto del mundo y lo van pasando por las aduanas del mundo y todo, no revisan toda la maleta, sino que aleatoriamente se pasa por un rayo X y dicen, ábreme esta o ábreme aquella, porque si la abrieran todos no se pudiera viajar, porque sería una parálisis total en los aeropuertos. Entonces, antes se decidía al ojo por ciento qué abrir y qué no abrir. Ahora se decide a través de un motor de riesgo. Bueno, ¿de dónde viene la carga? ¿Quién es que trae la carga? ¿Cuánto pesa la carga? Bueno, declararon líquido. Bueno, el líquido hay que verlo por un asunto de salud pública. Entonces, todo eso la tecnología te lo permite. Y eso es en gran medida lo que ha eliminado cualquier discrecionalidad que hubiera en el pasado. Director, desde aduanas se han logrado muchos hitos importantes eficientizando en el marco de lo que es posible, los rayos X, la ventanilla, el bus, 24 horas, todo esto. Pero en su gestión también se ha planteado como algo más allá, más estratégico, más a largo plazo, convertir a la República Dominicana en un hub logístico de clase mundial. Y usted ha llegado a plantear que ese sería el segundo gran motor de la económico de la República Dominicana por los próximos 20 años. ¿Cómo aduana esboza esto y qué tanto lo dimensiona? Mira, yo digo mucho lo siguiente. Para mí la logística es el petróleo dominicano. O para ponerlo todavía en términos que se comprendan más, para mí la logística es el oro dominicano. Y la gente me dice, ¿cómo así, Yayo? Bueno, nosotros tenemos 4 o 5 renglones económicos que todos conocemos. Tenemos la economía de los dulces, que son el azúcar, el café, el cacao, el tabaco, aunque no es dulce, pero vamos a incluirlo ahí. Nuestra capacidad agrícola, que tiene mucho que ver con esos productos. Tenemos una capacidad industrial desarrollada después de la muerte de Trujillo, que tenemos un grupo de empresas que producen una serie de insumos importantes que inclusive son exportados a gran parte de Centroamérica y el Caribe. El tercer rublo importante es la diáspora dominicana, que nos manda más de $10,000 millones al año
que es otra de las columnas vertebrales de esta economía. Y por supuesto el turismo. El turismo que comienza a principios de los años 80, a finales de los 70, y hoy en día somos una potencia turística luego de 40 años de trabajo en ese sentido. Yo creo que la quinta pata de la economía dominicana puede definitivamente ser la logística. ¿Qué es la logística? La logística es que si tú produces en Europa y quieres vender en Sudamérica, el almacén, el centro que transforma la mercancía, la zona franca, el lugar donde tú hagas parada para seguir llevando tu mercancía sea la República Dominicana. Y eso parece complicado, pero por ejemplo, ya las mercancías modernas, si tú haces un pantalón, posiblemente el pantalón te lo producen en un sitio y la etiqueta se la pegan en otro. Y posiblemente cualquier producto, por ejemplo, yo pongo siempre el ejemplo de flores en Colombia, porque fue una de las primeras, Colombia es una de las grandes productoras de flores de lujo del mundo. ¿Sí? Así cuando cualquiera compra un ramo de flores y lo regala, posiblemente esas flores sean colombianas. Entonces, Colombia tenía el problema de que las flores se dañan y tienen que tener un refrigerio, tienen que tener un empaque, tienen que tener una serie de cosas. Entonces, tú quieres de una flor que se cultiva y se siembra en Colombia, tú la quieres regalar, vamos a suponer que tú la quieres regalar en Escocia. Entonces, esa flor necesita un punto donde se transforme. Y la República Dominicana, por un estudio que hizo la Dirección General de Aduana junto con la Cámara Americana de Comercio, pudimos comprobar que la República Dominicana tiene más conectividad aérea con Europa que Brasil, que Chile y que Argentina. Y la gente diría, ¿pero cómo es posible? Ah, pues sí, tenemos más vuelo directo, tenemos más conectividad, porque lo que tenemos es que asociar la potencia que somos en el turismo a la potencia que podemos ser en logística. Porque hace 50, 60 años toda la carga era marítima y el canal de Panamá era rey. Ya hoy el 60% de la carga mundial es por aire, porque cuando tú compras por internet, tú no vas a esperar 3 meses que llegue un barco. Ya los barcos son para las mercancías al por mayor, pero la mercancía al detalle ya viene más por avión que por barco. Y la República Dominicana tiene una infraestructura aeroportuaria que nos puede ser muy beneficiosa. Y por eso yo creo que la logística, o sea, logística es zona franca, logística es transporte, logística es transformación de mercancía, logística es manufactura. Si la República Dominicana sigue la visión que Luis Abinader ha instaurado en estos 4 años de promocionar la logística a través de leyes, de incentivos, nosotros en 15 o 20 años, 25 años, podemos ser una economía rica. Y cuando yo digo eso, la gente se sorprende, pero yo creo eso sinceramente. El tema político ya. Debemos de hacer una pausa porque a las 4 es una pausa obligatoria. Sí, yo sí. voy a dejar una pregunta en el aire y al regreso ya yo la puedo responder, porque estamos ya en tiempo precario. Yayo, ¿cómo se puede hablar de una reforma fiscal si no hay una claridad en el gasto, si hay tantas exenciones, si hay tanta gente que se beneficia de eso por décadas? Aquí hay gente que tiene 40 años beneficiándose de exenciones. Gente, no estamos hablando de un motoconchista, no, de gente de poder que tiene una acumulación enorme de riqueza. Entonces, ¿cómo puede el gobierno y el partido hablarle a la gente? Bueno, una reforma como si se tratara de un jarabe. Es duro eso. Tú que estás en la zona recaudatoria más importante y que ves todo lo que entra esa gente y todo lo que se han beneficiado a través de estos años, ¿cómo se va a armonizar eso con un país con tanta precariedad? Estamos con Yayo, ¿así quiere que le diga? Sí, claro, Yayo. Yayo San Lobatón, director general de aduanas. Y dejaba, Ricardo, una pregunta al aire a la que quiero agregar, además de sobre algunas iniciativas que en ese sentido se han propuesto. Esto lo hizo de cara a todo el tema de las reformas Jaime Aristi Escuder. Y la verdad no sé qué tan cierto es, pero él hacía como propuesta la fusión de aduanas con impuestos internos. Por supuesto, con esto parece que se procura el ahorro de los costos, la eficientización de la administración tributaria, no sé. Pero eso, ¿por dónde anda eso? Empezando, Ivonne, por esa última parte de la pregunta, yo creo que todo debe estar en la mesa. Yo vi la propuesta del buen amigo Jaime Aristi Escuder, la creo interesante. Nosotros hemos hecho ya fusiones en nuestros sistemas con la Dirección General de Impuestos Internos. Estamos haciendo fiscalizaciones conjuntas, tenemos base de datos conjunta, hemos estado haciendo trabajo conjunto. Y yo creo que quizás en el tiempo eso pudiera considerarse. Ahí hay una serie de especificaciones técnicas. El tema de aduanas es que aduanas no es solo una entidad recaudadora, aduanas es una entidad de seguridad nacional. La DGI no tiene una función de seguridad nacional, la DGI, su función es netamente económica, la aduana tiene
una función de supervisión de la frontera, de los controles, aeropuertos, de muelle de control. Entonces, la verdad es que las funciones son disímiles, aunque quizá la parte tributaria, yo cuando vi la propuesta de Jaime, quedé en llamarlo, no lo he llamado todavía, pero lo voy a llamar, porque soy amigo de él y porque lo respeto como economista, y creo que eso puede agregar valor. Y volviendo a la pregunta que hizo Ricardo, definitivamente en este país, cada vez que nos sentemos a reflexionar, todos tenemos que poner arriba de la mesa de qué manera consideramos que nuestra sociedad puede ser mejor, puede ser más justa, puede tener más oportunidades. Y yo creo que todo tiene que estar en la mesa, la revisión del gasto, la revisión de las oportunidades que se dan en nuestra economía. Y yo creo que eso es lo que Luis Abinader está haciendo con estos debates que se vienen suscitando, luego de que él fuera, fíjense el espíritu democrático de Luis. Luis acaba de sacar prácticamente un 60% de los votos. Acabamos de sacar una mayoría nunca antes vista en la historia de la democracia dominicana, tanto en el Congreso como en los municipios. Y en medio de esta inmensa mayoría, en vez de Luis usar esa mayoría mecánica que tiene el partido de gobierno, sino que estamos en este proceso de reflexión, en este proceso de estudio, en este proceso de consultas, viendo todas las opiniones. Y yo creo que la sociedad dominicana se merece que cualquier cosa que se vaya a hacer se haga con toda la prudencia, con todo el tacto posible, para que sigamos creciendo como economía, para que sigamos generando oportunidades como sociedad. Sí. Yayo, ¿por dónde andan, a partir de las mediciones de organismos internacionales, los ratings crediticios de República Dominicana? Bueno, creo que hace como un mes y medio volvimos a recibir otro ascenso en nuestro rating crediticio, que ya está por los temas estos de W. Cuando Luis Abinader llegó al gobierno estábamos en B-. Yo creo que eso es en parte un saludo a la gestión que ha encabezado el presidente Abinader y nuestro ministro de Hacienda, Jochi Vicente. Y definitivamente yo tuve la oportunidad de estar en Washington, D.C., firmando un acuerdo con las aduanas de Estados Unidos en el verano del 2021. Y recuerdo que ya entonces se hablaba con mucha potencia de lo eficiente de la recuperación económica de la República Dominicana en comparación con lo que pasa Pero en eso es la capacidad de endeudamiento, ¿verdad? Sí. Lo que estamos hablando. No. Recuérdate. El tema crediticio, ¿a qué se refiere? Déjame explicarte. A lo que se refiere es a qué tasa de interés y con qué fluidez te prestan. Porque a los mala paga no le prestan. Y cuando tú eres mala paga como país, es porque tú no funcionas. Y al que no tiene con qué pagar. Y al que no tiene con qué pagar no le presta. Entonces, claro, es lo ya mismo. tenemos 60% del PIB comprometido. No te preocupes que Estados Unidos tiene un 120 no, y Francia tiene un 105. Es otra cosa. O sea, al final, todavía la República Dominicana, en el compromiso que tiene comprometido de su Producto Interno Bruto, todavía son niveles muy aceptables. Que no fuera lo ideal. Bueno, recuérdate que nosotros encontramos un país que tenía 20 años en un proceso de administración con grandes oportunidades de mejora, que algunas las hemos visto en estos 4 años, y que van a requerir todavía de mucho tiempo, porque enderezar las cosas del Estado no es un tema de 4 años, no es un tema de 5 años, es un tema que dura más tiempo. Los Estados Unidos es nuestro primer socio comercial, pero siempre hemos tenido entonces una balanza deficitaria, ¿verdad? Una balanza comercial deficitaria. ¿Cómo está en el día de hoy? ¿Si hemos mejorado o hemos disminuido en la balanza comercial frente a los Estados Unidos? No, pero no es comparable la economía de 350 millones de habitantes con una economía de 11 millones de habitantes. Definitivamente, la balanza comercial quizás no es el indicador que debamos observar. Lo que sí es bien importante es que estamos exportando más de $1.000 millones mensuales. Esas exportaciones, en casi un 70%, van dirigidas a los Estados Unidos. Y si se están incrementando las exportaciones, es porque se está incrementando la facilitación de comercio con los Estados Unidos, y eso definitivamente nos consolida como una economía emergente en vías de desarrollo. En función de eso, cuando tú llegaste, ¿cómo ha estado el crecimiento entre hace 4 años y ahora de la expansión del comercio? Definitivamente, don Fafa, esta
esta barrera que hemos roto por primera vez durante 10 meses consecutivos, exportando más de $1.000 millones al mes, es una primera hazaña de la economía dominicana. Eso ha sido un trabajo que hemos hecho en conjunto con el Ministerio de Industria y Comercio, nosotros en aduana, con otras agencias gubernamentales que promueven las exportaciones. ¿Cuáles rubros han aumentado? No, en principio todo lo que es zona franca, pero además las zonas francas ya no solo en las exportaciones, por ejemplo, lo que ha pasado con el cacao, lo que ha pasado con el tabaco. Nosotros somos el mayor productor de tabaco del mundo. Además, por primera vez las zonas francas, que eran, cuando uno pensaba en zona franca hace 10 o 20 años, pensábamos en textiles. Hoy ya nuestras zonas francas producen robótica, producen equipos médicos de última generación. O sea, yo fui al parque de Zona Franca de Tamboril, el último que visité, que lo visité hace, qué sé yo, un mes, un poco antes de las elecciones, y yo los invito, inclusive les puedo agenciar un tour por alguno de esos parques de Zona Franca que son supervisados por la Dirección General de Aduanas. Tenemos toda una subdirección dedicada a la Zona Franca, y tú te sorprenderías con la robótica, con la informática, con la inventiva, con la artesanía de nuestras zonas francas. O sea, no podemos seguir pensando en zonas francas, zapatos y pantalones. No, ya nuestras zonas francas son mucho más que eso, Federico. Eduardo, el domingo 19 de mayo, Luis Abinader ganó la elección en primera vuelta con 57.45. Y en su misma celebración dijo dos cosas. Primero, que no iba como candidato en el 28, que no se iba a reelegir. Y segundo, que iba a convocar inmediatamente a todos los potenciales precandidatos presidenciales del PRM para coordinar el protocolo de interactuación al interno del partido. Y eso ha desatado un proceso a lo interno del partido donde evidentemente hay figuras que descollan en primer nivel, y se habla en tres niveles. Se habla de que Carolina, David y Yayo Sanz son las personas que están liderando, digamos, ese enorme grupo de líderes y dirigentes del partido que quieren optar por la candidatura. Yo te pregunto, en esa tesitura y a la luz del tuit de Paliza, ¿cómo tú te visualizas en los próximos 4 años dentro de un proceso de gestión de gobierno y de intentar lograr una candidatura presidencial? Mira, Federico, primero es que yo te agradezco que me lance. Tú me estás lanzando primero que yo. Pero eso es lo que la gente dice. No, te vamos a leer aquí el Evangelio de Lidio Cadet. Exacto, Ay, ñeñe. Pero, mira, la política, como el béisbol y como otros temas, yo siempre digo que son el deporte nacional. Y la especulación en la política es parte del deporte nacional. Yo creo que hablar del 24, cuando no estamos apenas en la mitad, hablar del 28, cuando apenas estamos en la mitad del 24, y falta el 25, falta el 26, falta el 27, yo creo que es un sinsentido. Y definitivamente, con una población que acaba de salir de un debate electoral hace poco más de un mes, pues hablar de eso es verdaderamente extemporáneo. El presidente Abinader dijo eso que dices, Federico, tienes razón. Él ha dicho que no va. Inclusive una de sus propuestas de reforma constitucional es incrementar la seguridad que tenemos de que no se puede aspirar desde la presidencia de la República a un tercer periodo. Y eso evidentemente ha generado todas las conjeturas del mundo. Pero en mi caso particular, yo soy del equipo de Luis Abinader, yo me debo a Luis Abinader, y mi responsabilidad ahora es cumplir con Luis, seguirlo ayudando a gobernar como ha estado gobernando, seguir con mis responsabilidades de facilitar el comercio en la República Dominicana, y ya mi función dentro del partido de gobierno, que soy su secretario de Finanzas, pues entonces con el tiempo veremos qué se puede y qué no se puede. Y si otros se adelantan, y si hay otros que se adelantan en esa logística interna. Yo creo que en todas las actividades del mundo, y creo que en la política se es aún más radical, la prisa es mala consejera. Yo creo que la prisa es O sea, mala que aquí consejera. estamos hablando de lo extemporáneo que pudiera ser que salgan personas a aspirar a la precandidatura, en este caso presidencial. No es descartar la posibilidad, porque la pregunta era cómo te visualizas en cuatro años. No descartar la posibilidad de que Eduardo Sanz Lobatón pueda ser candidato presidencial. Iván, yo aprendí hace unos añitos ya, cuando don Fafa me comenzó a enseñar cosas en el antiguo PRD, que
las planificaciones tienen que ser de semana a semana, de mes a mes. Eso de cómo tú te visualizas en 4 años. Eso primero hay que pedirle al Señor que nos dé vida y salud. Eduardo, ¿usted aspiraría a la candidatura presidencial del PRM de cara al 2028? ¿Aspiraría? Y ve cómo le estoy conjugando el verbo. Es que esa pregunta hoy es como que usted me pregunte que quién va a ganar, si el Escogido o el Licey en el 28. No, ese es fácil, el Licey. El Escogido, claro. Oye, Federico, ese liceísmo, otra pregunta. Ese liceísmo tuyo está conspirando contra nuestra amistad. O sea, eso no lo afirmamos, tampoco lo descartamos. Es que habrá que... Es que como preguntarme que yo voy a comer el lunes que viene. Dígame, don Rafa. Mira, yo me complace mucho ver que un grupo de jóvenes aparecen informando que ellos son aspirantes a la presidencia. Pero ya yo no está entre ese grupo de jóvenes, porque ya yo no ha dicho eso. Sí, pero hay un grupo de información. Okay. Y mi pregunta es, ¿cómo tú fomentas la lucha por el respaldo en un gobierno que necesita la integración unitaria para cumplir con su deber? Este gobierno está comprometido con un cambio en el país y en este periodo no tiene excusa para hacerlo. Ustedes debían ser los promotores. Pero los candidatos debían ser los promotores de que se cumpla el proceso de la reforma. Pero, don Fafa, cuando usted le ha dado a la diana, es que no hay candidatos, es que no estamos en campaña, es que esto no es momento de eso. El problema de nosotros ahora es ayudar a Luis a seguir gobernando como ha gobernado. Es que el 60% de la población dominicana hace un mes nos dijo, sigan gobernando. Entonces nosotros no podemos jugar con eso. Ahora nosotros salir a hablar de otra cosa que no sea de las eficiencias que necesitamos, de los sacrificios que como gobierno tenemos que hacer. Y de la reforma que y de las cosas, de la reforma constitucional, de la reforma institucional. O sea, lo que pasa es que, como el presidente dijo que no iba, eso ha generado un debate. Pero el presidente del partido dijo claramente, los organismos del partido han dicho, o sea, nosotros no estamos en campaña. El presidente no solo no dijo que no iba, dijo que se iba a reunir con los presidenciables del partido. Pero entonces, la verdad es que es normal. ¿Te invitaron, Yayo, a esa reunión? Es normal. ¿Te invitaron, Yayo? Es normal que un líder como Luis Abinader de un partido, llámame despacio. Oye, así como es normal que un líder del partido se reúna con los principales dirigentes, y nos hemos reunido muchas veces, nos reunimos cotidianamente, porque la gente, yo a veces me pregunto, los partidos políticos son organismos vivos, es como ustedes que vienen todos los días y se ven la cara aquí y hablan de cosas y comentan estratégicas, algunas son públicas, otras no son públicas, pero definitivamente nosotros hemos estado en los debates que tenemos que estar y estamos conscientes de que el momento hoy es de seguir ayudando a Luis a gobernar y de seguir diciéndole a esta sociedad por qué el momento es de seguir trabajando para que este país siga siendo el ejemplo de Latinoamérica. Sí, óyeme, una sola nota, porque ya parece que los compañeros que están sacando circulación. El desafío de Luis es cumplir su promesa de que va a reformular el proceso. Todos los que aspiran, yo quisiera verlo, como la vanguardia en la promoción de ese cumplimiento. En ese orden, ¿tú crees que las propuestas de reforma que están caminando van a encontrar ese apoyo en ustedes, los candidatos? Yo vuelvo y repito, habría que hablar con los que son candidatos, porque yo no lo soy. Ahora bien, y no creo que ahora mismo, yo no creo que ahora mismo en el PRM haya candidatos. Hay gente que tiene el diseño hecho de la ficha. Hay en el PRM, como hay en todos los partidos políticos del mundo, de la historia, de la humanidad, existen aspiraciones. Pero nuestra prioridad es ayudar a gobernar a Luis Abinader. Y todos y todas estamos comprometidos con la reforma de Luis, porque por eso apoyamos a Luis, por eso apoyamos este esfuerzo de Luis, donde todos estuvimos involucrados en esta campaña que el pueblo dominicano nos aceptó con casi un 60% de favorabilidad. Se van a juntar las reformas de ahora con las 12 reformas que había anunciado el presidente al inicio de su gestión, es lo mismo. De las que no se avanzó, o se avanzó muy poco. Muchísimo se avanzó, claro que sí. ¿En cuáles se ha avanzado? Bueno, por ejemplo, la parte institucional, nadie nos puede negar que el primer presidente
democrático en la República Dominicana que llega al gobierno y se quita poder es Luis Abinader. Tenemos una Cámara de Cuentas que no son militantes políticos, tenemos una Junta Central Electoral que no son militantes políticos, tenemos un Ministerio Público que no son militantes políticos. El presidente de la Junta no es militante político. Pero eso es una marcada diferencia con lo que había sucedido los últimos 20 años. Sí. Ya eso es una reforma institucional que nadie puede incluye negar. a Cerda, Morel Cerda. Al mismo tiempo, acuérdate, tengo que decirte que acuérdate que Morel Cerda fue en el 90 y pico. Sí. Estoy hablando de 20 años. 24 años para atrás. Porque la gente no, pero es que tú me estás hablando de 30 años. Sí. Yo te estoy diciendo los últimos 20 años. Sí. Además de eso, primero ahí está la reforma institucional que nadie lo puede negar. Hay reformas tan importantes. En este país no existía un gabinete del agua, por ejemplo. Ese es muy importante. Aquí no se había priorizado eso. Nosotros somos una isla que no tenemos fuentes inagotables de agua dulce. Se ha priorizado el gabinete del agua, se ha priorizado el medio ambiente de una manera que nunca había pasado. Se podrán haber cometido errores, se podrán haber cometido situaciones, pero nadie puede negar el hecho de que eso es una reforma. También está el tema innegable también de lo que se ha hecho con la diáspora dominicana. Solo hace 2 o 3 días se anuncia la posibilidad de un acuerdo de cielo abierto que va a reducir muchísimo el costo de los pasajes aéreos para nuestra comunidad en el exterior. Se han instalado oficinas de servicio a la comunidad en el exterior, que inclusive en estos días hubo una crítica de los costos de las mismas, y yo decía, señores, pero todo lo que podamos hacer por esa gente, cuando nos mandan más de 10,000 millones de dólares todos los años, todo lo que hagamos por ellos es poco, porque eso se paga. Hay un tema, Perdón, Yayo. Sí, descuida. Si tú vas a pregunta, tú estás asustado. No, lo que pasa es que yo yo respeto el orden de los compañeros, eso es lo que pasa. Sí. Y disculpa que vuelvo un poco para atrás en torno a la pregunta que habían hecho los compañeros, pero la satisfacción de todo político, y el político, la máxima aspiración es la presidencia de la República. En tu caso, hay que reconocer que tú no has dicho que tienes aspiraciones a la presidencia, pero tiene una virtud de que mucha gente está aspirando, y para un político lo que más satisfacción le da es que otras personas le valoren a una posición que ella no está aspirando. Y en este caso, para ti, que te convoquen a una reunión de candidatos sin tú estar aspirando, y que tenga gente en los medios de comunicación y en el territorio aspirándote a la posición de presidente, ¿qué valoración te tiene eso a ti? Mira, hace muchos años yo me uní al equipo de Luis Abinader y me uní a la fundación del Partido Revolucionario Moderno. Ese será uno de mis grandes orgullos. Estuvimos ahí desde el día cero, desde que nos llamábamos Corriente Mayoritaria. Viví el proceso de esa lucha democrática muy de cerca. Recuerdo que en las escalinatas del entonces Tribunal Superior Electoral, muy diferente al de hoy, Greimer, recibimos más de 33 sentencias. Ahorita hablábamos de la reforma institucional. Recibimos más de 30 sentencias donde no se podía hacer un ejercicio democrático en ese partido de entonces. Entonces, evidentemente ha sido un trayecto. Hoy recordaba yo por un TBT que vi en las redes, recordaba una foto donde yo estaba con Orlando Jorge, mi querido amigo ido a destiempo, en las escalinatas de ese tribunal, y ha sido un proceso de construcción, y por eso yo me siento parte del esfuerzo de Luis, me siento parte del esfuerzo del PRM. Tu opinión de que te aspiren a otra persona. Pero es que eso, cuando uno tiene posiciones de singularidad, yo ocupo una agencia importante en el Estado, soy el secretario de Finanzas del partido de gobierno, y evidentemente he jugado un rol en las campañas políticas de nuestro partido. Entonces, esas cosas pasan conmigo, pasan con otras, pasan con otros, y lo que uno tiene que tener mucho cuidado es no creerse la película, y no creerse en esto, el que se cree la película, el que se cree Tamacún, el que se cree que está, como dicen popularmente, es más bueno que todo el mundo, puede tener problemas. Yo creo que hay que ser humilde, que hay que ser prudente, que hay que dejar que los procesos vayan. Luis Abinader está comenzando su segundo gobierno. Yo lo que soy en política en gran medida lo debo a mi asociación con Luis. Entonces hay que dejar que ese proceso que Luis está empezando ahora tenga su cabida, y como dicen un refrán popular, ya lo otro lo pondrá Dios. Sí. Hay que esperar. Sí, muy bien, Yayo, muy bien. Mire, don Yayo. No me digas don Greimer, que tú eres más viejo que yo. Pero nadie se lo sabía. Eso. Bueno, pero ya que tú me estás tirando al medio, déjame contestarte. Está bien que tú estás un chin más fit que yo, pero espérate. Mira, Yayo,
Las reformas constitucionales consuetudinarias de los últimos tiempos, salvo la del 10, que fue mucho más profunda, es el tema de la reforma al derecho a la reelección presidencial. La última fue muy traumática con relación a Danilo Medina y hubo que poner un transitorio que nada más faltó que dijera: yo, Danilo Medina, me comprometo, no puedo ir. Pero todo fue redactado para que exactamente él no pudiera ir. Ahora, una constitución nueva, una reforma constitucional, hace una constitución nueva y por lo tanto no le aplicaría, según algunos tratadistas, a Luis Abinader porque ya es otra constitución. Él ha dicho que no, pero ¿y si sí? Llegado el momento que hagan la reforma constitucional, ¿se le aplica a Luis Abinader sí o no, a menos que le pongan un transitorio para él específicamente? Mira, Kramer, tú sabes que mi pasión son las leyes y el estudio de los procesos jurídicos. Esto está claro y no requiere mucho análisis. Luis Abinader no vuelve a aspirar a la presidencia de la República. Eso es lo que él ha dicho públicamente, lo que me ha dicho a mí. Y yo le creo. Y ya la mecánica jurídica de plasmarlo eso, la vamos a encontrar. Y Luis ha ido más allá de su persona. Porque la visión que tiene Luis es surgida de una lucha democrática. Perdóname, de décadas. Es que él dijo que no iba por la reelección más, que el que no hizo en 4 años y apostó a la reelección. No, pero tengo que decirte, hermano. Y mira que yo lo respeto porque la Constitución se lo permite. Recuerda sí, que yo lo respeto. Lo que Luis no hizo y lo que no violó Luis fue reformar la Constitución para aspirar. No, Luis ganó las elecciones del 20 en un marco constitucional que permitía la reelección. Entonces, por eso digo que lo respeto, esa decisión. Pero la verdad es que no es tal decisión, es que la Constitución lo permitía. Ahora, lo que Luis ha hecho después es algo muy atípico, muy extraño. Todas las reformas constitucionales, como la que tú acabas de describir de Danilo Medina en el 15, de Leonel Fernández en el 10, de Hipólito Mejía en el 2004, de Joaquín Balaguer en 1994 y más para atrás. Todas las reformas eran para los presidentes aspirar. La primera reforma que este país conoce en toda su historia, que es para un presidente descartarse, es la de Luis Abinader. Y eso surge porque Luis Abinader no cayó del cielo y llegó aquí. Luis Abinader es hijo del ministro de Finanzas del gobierno de Camacho. Luis Abinader Camaño, perdón. Luis Abinader es hijo de una lucha revolucionaria que él encarnó, es hijo de una historia. Luis Abinader ayudó a fundar un partido contra el Estado. Había que recordar lo que era un gobierno-estado que controlaba el tribunal, los congresos, que lo controlaba todo. Y nosotros salimos a fundar un partido. Yo recuerdo la primera vez que Luis me habló a mí de la fundación del PRM. Ya yo había tenido una experiencia incierta en la fundación de un partido, porque yo había acompañado a Atuey de Cans a fundar el Partido Social Demócrata, que en esa época, Gremer, fue que tú y yo nos conocimos. Y yo recuerdo que yo le dije a Luis, fundó un partido nuevo en esta sociedad, es muy cuesta arriba, nosotros no podemos. Y yo recuerdo que Luis me dijo, bueno, ya, yo lo voy a intentar. Y yo recuerdo que le dije, bueno, yo creo que nos vamos a fastidiar. Esa no fue la palabra que pero usé. Pero con J. Exacto. Yo no me voy a fastidiar, pero yo me voy a fastidiar contigo. Vamos para adelante. Y mira dónde estamos hoy. O sea que yo creo que esa convicción que Luis tiene, democrática, es lo que se plasma en esa reforma constitucional y no hay por qué dudar de eso. Esto es una convicción ideológica, esto no es un capricho del momento. Con todo el poder acumulado o ganado. Mi hermano. Oye, con todo el poder ganado, obtenido en las urnas por el PRM, mayorías cualificadas y súper cualificadas en ambas cámaras, tiene la capacidad de rehacer todo el marco jurídico del país si así lo quisiera. Sin embargo, es mucho poder y hay poco contrapeso. En esa lógica, en tu rol de dirigente, de alto dirigente del partido y de persona cercana también al presidente, ¿qué reflexión tú haces en torno a eso? ¿Y qué mensaje quizás tú darías a los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, a los diputados, senadores, alcaldes, de cómo deberían administrar ese poder en los próximos 4 años? Mira, Federico, yo te digo que para mí la palabra clave en este proceso, y es un libro que es la humildad y la prudencia. Yo recuerdo y recomiendo constantemente un libro de un intelectual venezolano que se ha puesto en boga, que es Moisés Naim, que se llama El fin del poder. El que crea que porque ostenta una posición de preeminencia, sea en el gobierno, sea en los medios de comunicación,
sea en el empresariado y crea que eso es permanente, que eso es duradero, está cometiendo un grave error. Yo soy de los que digo, yo recuerdo que cuando yo entré a mi despacho en la dirección de aduana, que por cierto es muy bonito, algunos de ustedes lo han visitado, los que no están invitados, yo recuerdo que yo decía, wow, y yo escribí en mi escritorio, recuérdate que te va cualquier día, y yo lo tengo ahí pegado con un letrerito, porque yo estoy, de lo único que yo estoy seguro es que voy a ser un ex director de aduana. Yo no estoy seguro si voy a hacer más nada. Ahora sé que voy a ser un ex director de aduana porque ese cargo es transitorio, es pasajero y está expuesto a lo veleidoso que es la opinión pública nacional, a lo veleidoso que es el vaivén de la política. Entonces, tú dirías, tenemos una mayoría, tenemos mucho poder, sí, pero el Partido de la Liberación Dominicana lo tenía en el 2019, en el 2018. Y ya se fueron. Y ¡puf! Una cortina de humo y acaban de sacar un 10%. O sea, el que crea que las posiciones públicas son permanentes, que la preeminencia es permanente, que el poder es permanente, no está entendiendo la sociedad del siglo XXI. Aquí, con una tendencia en Twitter, con una viralización en TikTok, se tumba a una institución. Entonces, hay que tener mucho cuidado y andar despacito y con cuidado. Mira, yo quisiera que la idea que hay que prepararse para darle continuidad a un régimen que este hombre no va a seguir, que ustedes se convirtieran en la competencia porque lo tomen en cuenta en los promotores fundamentales de que se cumpla lo que él ofreció. Porque si no hay una promoción para hacer cumplir la reforma, no es verdad que habrá garantía para la continuidad. Yo quiero verte a ti promoviendo, junto con los otros que se dice que aspiran, que el gobierno cumpla su promesa, porque Luis no puede dejar embarcado este país. Mire, yo creo, don Fafa, que en el PRM existe una conciencia histórica de lo que el conflicto produce en política. Nosotros somos los herederos de la historia de los conflictos de Jacobo y Peña. Somos los herederos de los conflictos históricos de Hipólito y Atuey, de Miguel y Hipólito posteriormente. O sea, nosotros que somos la generación que emergimos, criándonos, viendo todas esas diatribas, ahora mismo, Leonel y Danilo, ahora mismo, o sea, nosotros estamos claros de que tenemos que preservar el instrumento de la sociedad dominicana, que es el PRM, y entender que nuestra posición ahora mismo es unificarnos para defender lo que Luis está haciendo en este país. Esa es la única prioridad por el momento, y ya con el paso de los meses, los plazos que establecen la misma dinámica electoral, se irán tomando decisiones, pero acaba de pasar las elecciones. Yo creo que hablarle ahora de la gente de eso sería engorroso, sería irritante. La gente no está en eso, la gente está, ¿cómo era que tú decías, Federico? La gente está harta con J. Bueno, además de harta con J, que es verdad que la gente lo está hace mucho tiempo, hemos conversado esta tarde mucho de reforma constitucional e institucional, pero en paralelo corre también la propuesta de reforma fiscal. ¿Cuándo estará listo el borrador para el consenso, para la discusión de la que se ha dicho se va a consensuar de parte del equipo económico, quien tenga la responsabilidad? ¿Cuándo estaría eso listo para que la gente conozca cuál es la propuesta que se hace? Ivonne, yo no creo que esa respuesta exista. Ajá. Porque yo creo que el proceso ahora mismo es de consulta, de estudio, de verificación, y entonces ya veremos, primero, si se va a producir, y segundo, el momento. Yo creo que... ¿Si se va a producir la propuesta o si se va a producir la reforma? Es que, vuelvo y te digo, mi respuesta es que no sé. Y la razón por la que no lo sé es porque este gobierno todavía está en una transición. O sea, acabamos de ganar las elecciones. Aquí hay muchísimo... Estamos enfrentando una serie de problemáticas que son urgentes. El presidente está en una serie de temas en cuanto a las cosas que tenemos enfrente. El momento de eso llegará, pero la respuesta más honesta que te puedo dar es que no sé. Entre reforma fiscal y deuda, ¿cuál sería entonces una tercera alternativa, en todo caso? No, ahí me confundí un poco. Es que la dinámica económica es la misma. O sea, hay que potenciar el crecimiento económico, hay que potenciar que ese crecimiento económico se convierta en oportunidades económicas para la mayor cantidad de gente, y entonces ahí la dinámica económica dictará qué es lo que tenemos que hacer. Este tema yo lo he tratado muchas veces y no te puedo dejar ir de aquí sin preguntarte, que es el tema del R de casta y el arroz
la cuota del arroz hacia Estados Unidos. Se vence ya el año que viene. ¿Qué se ha avanzado con ese tema? Porque sufrirían un impacto muy grande los productores nacionales. Yo puedo conseguirte el teléfono de Limber Cruz, que es el ministro de Agricultura. Ahí él habla. Y también conseguirte el teléfono de Jochi Vicente, que es el ministro de Hacienda, que son los que te pueden contestar esa pregunta. Mister No. Porque yo le digo mucho a mis amigos de los medios de comunicación que aduana es como el enfermero del asunto. El enfermero inyecta la medicina que el médico dispone. Bueno, entonces los médicos son otros. Yo nada más te diría que uno no habla y el otro le dice Mr. No. Eduardo Sáenz Lobatón, director general de aduana, muchísimas gracias por esta conversación. Siempre que ustedes quieran, la verdad. Bueno, pues ahí estará pendiente. Por supuesto que sí, seguiremos conversando. Gracias, de verdad. A ustedes. Vámonos.